¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la huerta de Chloe. Mi nombre, para quien no me conocen, es Mauricio y hoy vamos a tener un video especial sobre lo que es el cultivo de la pitahaya en Argentina. Porque cuando yo tuve mi primer gajito y lo planté, incluso lo traté de hacer de semillas, bueno, la verdad que había un montón de cosas que desconocía y la verdad que no hay mucha información, más que nada para estos climas, para climas más templados, sobre este cultivo. Pero voy a hacer un video desde el lado de la humildad, nada de hablar como si fuera un experto, nada de tirarte datos durísimos como si fuera la verdad absoluta, porque esto es prácticamente innovador en estas tierras y realmente mi idea es transmitirte lo que aprendí y los errores que cometí a vos, que quizás ya tenés una y por ahí cometiste los mismos y por eso no te crece, no te da flor, no te da fruto. Bueno, es un cultivo relativamente nuevo en estas tierras, así que vamos a enriquecer un poco más la información que hay sobre esta zona de este cultivo. Y nobleza obliga, tengo que decir que este video va a ser en función de mi experiencia acá en Buenos Aires, que te puede servir vos para otros lugares de Argentina, exceptuando Patagonia, que ahí hace mucho frío y ya te digo que no va a ir ahí porque es una planta, es más bien una cactácea de climas tropicales, subtropicales, pero sé que se ha cultivado en algunos climas templados, así que esta información sirve mucho para la gente que está en un clima como el nuestro. Bueno, vamos en principio a este punto que es crítico, que es el clima. Voy a repetir un poco lo que dije recién, pero con un poco más de detalle. Sé que esta planta se cultiva en Centroamérica, en todo lo que es una zona ya muy calurosa, que tiene una época que en realidad, por lo que tengo entendido, en Centroamérica ya lo vimos en Huerta del Mundo. Si no conoces la serie Huerta del Mundo, te la dejo acá abajo. Bueno, en Centroamérica tienen una época de lluvias y una época seca. Entonces va bárbaro para esos climas, donde también en Centroamérica hay mucha selva y esta es una planta tropical, así que va muy bien en esos climas. Pero acá en Argentina también puede darse por lo siguiente. Hace unos 2-3 años. Comercialmente afuera es conocida como Dragon Fruit. ¿Acá cosecharon o todavía falta? Es una planta que acá en Argentina se cultiva en la provincia de Jujuy. Acá hay una finca de la cultiva. Te dejo los datos del Instagram porque si querés chusmear te va a venir bien para saber y ver un poco más del cultivo de pitahaya en la Argentina. Y se cultiva exactamente en la zona de las yungas. Y acá de las yungas tenemos el chilto. Y el chilto acá va bárbaro. Así que podemos decir de que si el chilto que va en las yungas da frutos también acá, quizás también la pitahaya pueda llegar a lograrlo. Y además, les voy anticipando, ya dio flor, así que bueno, eso es otro indicio de que el cultivo prospera. Y eso da esperanzas. Desde ya, si conoces a alguien que haya tenido pitahaya acá, no solo de la flor, sino del fruto, déjame el comentario, decime si yo conozco a alguien justamente en la caja de comentarios. Y bueno, eso estaría buenísimo porque yo no encontré a nadie que le haya dado fruto ni flor. Yo soy el primero que conozco que le da flor. Así que bueno, me gustaría saber si hay alguien más que ha tenido esta experiencia por estas tierras. Ahora, también se cultiva en España, que España, en razón del clima, tiene un clima mediterráneo y es muy parecido a este clima templado que tenemos acá. En muchos lugares, la verdad que los cultivos van muy bien, los de España acá. De hecho, hay muchos que han sido traídos de Europa hasta estas tierras, justamente porque se dan bien. Así que, digamos, por una suerte de pensamiento inductivo, podemos pensar que el cultivo de la pitahaya va bien en este clima. Y me refiero a que va bien en función de un cultivo doméstico, de un cultivo de una huerta particular, de una huerta de hogar. No estoy hablando tanto a el cultivo ya comercial, que tiene que seguir ciertos niveles, ciertos estándares que
quizás nosotros con tener una pitahaya, un par de pitahayas que no sea las más lindas vistosamente, con eso nos conformamos y la podemos consumir con tranquilidad y con mucho gusto. Pero cuando ya hablamos de vender, ya los requerimientos son mucho más exigentes. Así que me voy a referir a un cultivo más hogareño. Un detalle que tenés que tener en cuenta, que esto de ahora más van a ir algunos consejos en función de errores que cometí y que después aprendí que bueno, tengo que modificar esos errores en el cultivo. La maceta, si querés cultivar pitahaya en la maceta, esto es importante, es posible, pero es importante que la hagas, que la cultives en una maceta de 40 a una mayor cantidad de litros. Si la haces en una de 20 más chica, olvídate. Porque muchas veces acá cuando te venden esta planta, esta cactácea, te venden el esqueje y vos decís, bueno, el esqueje es chiquito, yo la hago crecer un poco más, me va a alcanzar la maceta chiquitita que tengo acá de mi abuela, esta que tengo tirada, y no te va a alcanzar porque crece un montón. Y lo mejor es ponerla en el suelo, en la tierra, porque así no vas a tener que aplicarle tantos cuidados como si se tratase del cultivo en maceta. Ahora, si lo pones en maceta, hay algo que en cierta forma es una ventaja, que es que vas a poder controlar mejor el nivel de humedad en la tierra. Y con esto vamos al tema de riego. El riego de la pitahaya, a pesar de que es una cactácea, tiene que ser mucho más frecuente que justamente con otros tipos de cactus o suculentas. Porque si bien, como decía recién, parece que es una de estas plantas que no requieren tanta agua, sí lo requiere porque es 90% agua. Y además da un fruto bastante grande que también requiere agua, como requieren casi todos los frutos. Así que la vas a tener que nutrir con agua. Pero no demasiada, tiene que tener un muy buen drenaje, tiene que tener el agua en el entorno, digamos en el cuerpo de tierra donde están las raíces, de ahí lo va a absorber y lo que quede sin absorber tiene que drenar, tiene que fluir. Por eso, si lo tenés en maceta, tiene que tener muy buen drenaje. Y si lo pones en tierra, también tenés que tener en cuenta que también la tierra tiene que tener buen drenaje y en lo posible, a diferencia de otras plantas, de otros árboles, no tiene que mantener un nivel de humedad constante, porque si no se te va a pudrir. Como para que tengas una referencia de qué nivel de tierra necesitas, bueno, vas a necesitar una tierra de esas que llueve y ya al otro día está seco. Así, o sea, desde la observación tenés que fijarte eso. ¿Y qué tipo de tierra necesita? Bueno, algunos hablan de 5,5, siendo que es una planta que da fruto, necesita nutrientes. Esto de 5,5 de pH quiere decir que tiene que tener un suelo rico en nutrientes. Pero también, por otro lado, al ser una cactácea, te va a aceptar un tipo de suelo un poco más arenoso. ¿Y por qué? Porque la planta necesita que el suelo sea arenoso para que drene rápido, como decía recién, y no retenga la humedad. Y entonces está adaptada tanto uno como el otro. Eso sí, siendo que tenés un suelo con nutrientes, también, insisto, tiene que ser un suelo rico en nutrientes, pero que drene rápido. Lo mismo de siempre. Eso es muy importante. Piensen que esta planta es de climas tropicales donde llueve, pero después también hace mucho calor. Y bueno, la humedad se regula bien como para que la planta no se pudra, no se enferme y crezca, tenga un desarrollo óptimo. Vamos ahora a lo que es el obtener una planta de pitahaya, y lo puedes hacer por semilla o por esqueje. Desde ya yo te digo que no compres semillas. No conozco a nadie que le haya salido, a mí no me salieron y la verdad la pitahaya, si bien yo no soy experto en cactáceas, no me salió pero ni siquiera un brote, y no conozco a nadie que le haya salido. Si conoces a alguien, bueno, acá en los comentarios deja la anécdota de quien conozcas que le haya salido, y también si querés mandame una foto por Instagram sobre los brotecitos estos de pitahaya
que se han obtenido, pero la verdad yo no conozco a nadie, y eso que he preguntado a un montón de personas y todos dicen que no sale, es muy difícil hacerlo salir por semilla. Entonces la verdad que no te recomiendo semilla, porque por lo general las semillas son obtenidas de alguien que compró una pitahaya y después te las vende y ni siquiera sabe la variedad que es, de lo cual ya voy a hablar más adelante porque eso es muy importante. Lo mejor que puedes hacer, lo más óptimo, lo más eficiente es conseguir un esqueje y tener pitahaya por esqueje. No te voy a mostrar cómo es sembrar un esqueje de pitahaya porque es totalmente fácil, así que me parece totalmente innecesario estirar el video mostrándote algo que es súper fácil, porque es agarras el esqueje, lo pones en tierra, que tenga nutrientes, que tenga buen drenaje, todo lo que dije recién, en una maceta del tamaño que te mencioné recién, o en tierra, y listo. Después requerimientos de sol, demás, te voy a dejar acá abajo el link a la página de Cafecitos, y ahí vas a tener quizás los datos más estándar de los requerimientos que necesita, más básicos, pero más allá de eso no es más que poner el esqueje en tierra, con drenaje, con nutriente, con muy buen drenaje, y en una maceta que si la vas a dejar ahí, bueno, que sea bien grande, 40 para arriba, como insisto, dije hace un rato, y si no a tierra, ya está. Es solo eso. Ya te digo que después de un tiempo, si la querés trasplantar, la pitahaya va a tener raíces, la vas a dejar un tiempo hasta que veas que esté sana, que haya agarrado bien, y después ya está, la trasplantás. Y si es la maceta grande donde va a quedar ya la planta, bueno, lo único que tenés que tener en cuenta es de poner un tutor. Y de eso vamos a hablar ahora. Es una planta hemiepífita. ¿Qué quiere decir esto? Hemi significa casi. Y epífita, epi viene de sobre, es el prefijo que significa sobre, y pífita de pitón, que significa planta. A ver, ¿qué quiere decir esto? Es una planta que crece sobre los árboles a medias. Esa es básicamente la traducción de este nombre botánico tan raro. Significa que es una planta que en un momento de su vida se va a agarrar de un árbol, de una superficie, va a crecer ahí y después crece libremente. Porque lo que va a suceder es que en algún momento la planta se va a caer, va a tocar suelo y se va a arraigar ahí. Pero guarda con esto, porque acá está el kit de la cuestión. La planta puede tomar este camino o también puede tomar el camino de seguir trepando para arriba, agarrándose como está acá, que ahora les voy a mostrar. Y ese brote que va para arriba sirve para hacer esqueje, pero no te va a dar fruto. El que te va a dar fruto es el que cae. Por eso vos vas a tener que poner en la maceta un poste y después, como te voy a mostrar a continuación, unas gomas colgando en una superficie para que la planta vaya por ahí arriba y después caiga. Este tipo de tutor, que se llama normalmente tutor en T, lo que va a permitir es que la planta, la penca, genere fruto, genere una yema de la cual va a salir una flor y después el fruto. Si vos no haces esto, no haces que la planta suba y después caiga y dejas que trepe, no vas a tener fruto. Y este es un error que yo cometí, y esto lo descubrí de casualidad. Esto de que me dio una flor, lo descubrí de casualidad y me pregunté, ¿por qué esta dio y no dio la de arriba? Bueno, investigando, averigüé sobre muchos agricultores que se dedican en cultivo comercial a esta planta, que lo hacen por esto. La que da fruto es la que va arriba y después pasa por el tutor y cae. La que va para arriba no te va a dar fruto. Y bueno, ten en cuenta que el tutor tiene que estar bien puesto si es en maceta, bien agarrado si es en maceta, bueno, también en suelo tiene que estar a una buena profundidad, para que después cuando la planta crezca y tome peso, incluso los frutos generen peso, o las pencas que caigan generen peso, bueno, ahí el tutor tiene que mostrar su firmeza, porque si no se te va a empezar a caer como nos estaba pasando con este. Y ya que estamos hablando de las pencas, hablemos de otra cosa que también accidentalmente empecé a hacer, y ahí descubrí que era la forma para que dé frutos, que era la poda. Porque uno cuando crece, todos con una planta cual no conocemos demasiado, tenemos miedo de lastimarla con la poda y no lo hacemos. O por ahí está muy linda y decimos, ay, me da cosa podarla, pero hay que, es como en la vida, uno da frutos cuando se da palazos, no cuando todo le sale bien. ¿Y qué tipo de podas tenemos que hacer? Bueno, primero poda de formación, que es cuando se está
armando, se está formando la planta, en algún momento llega a tope del poste y si encuentra otra superficie, ya sea un pilar como acá o una pared, se va a ir por ahí. Bueno, tenés que cortar arriba, hacer una suerte de poda apical como ya mencioné en el video de la palta, que si no lo viste también te lo dejo en la caja de descripción. Y entonces le quitas la energía a esa le quitas a la planta la energía que está yendo para arriba para que la canalice para los costados, para que la canalice justamente por donde va a dar fruto. Y lo más, digamos, recomendable es no dejarla cerca de una superficie donde se pueda escapar del tutor y siga por esa superficie, no como acá, por ejemplo. Este es uno de los errores que cometí y próximamente voy a ver si lo puedo cambiar a un lugar donde se desarrolle mejor. Pero también tenés que podar las pencas secas y las enfermas. A veces puede pasar que regaste más o hay por cuestiones azarosas de la naturaleza, llovió de más, la tierra no drenó lo suficiente y se te va a pudrir alguna que otra penca, esa la cortás. ¿Cuándo vas a ver que se pudre? Bueno, vas a ver como una mancha amarilla que parece un hongo. Bueno, es un hongo. La tenés que cortar que no se extienda a el resto de la planta. Pero eso ya lo vamos a ver con el tema de plagas y enfermedades. Ahora, siguiendo con la poda, ¿qué otra poda tenemos que hacer también? Bueno, a veces la planta va a crecer por el tutor, va a empezar a caer y va a llegar al suelo y ahí va a echar raíces y se va a arraigar. Recuerden que es una planta hemiepífita, así que toda esta descripción que le di de este tipo de planta era para que tengan en cuenta esto, porque en un momento crece con un soporte, pero después cae y crece sobre el suelo. En caso de que llegue al suelo, cortamos ahí y lo ideal es cortar cerca de las uniones, es arrancar la penca, porque la flor suele crecer cerca del extremo, cerca del borde de la penca, como es que vemos acá en las imágenes que les estoy mostrando. Así que poda de formación más que nada cuando va para arriba, si encuentra algún lugar por donde escaparse y seguir creciendo, que recuerden que esos brotes sirven para esquejes. Si es que querés un esqueje, bueno, buenísimo, si no, cortalo y genera producción. Y poda de mantenimiento, y después también, bueno, poda de prevención se puede decir, o poda de mantenimiento, lo podemos incluir ahí también, estas pencas que caen al suelo y se van a arraigar ahí. No tiene que tocar el suelo, ni la penca ni el fruto. Cuando compras esquejes, mucha atención a esto, porque es lo mismo exactamente que en las semillas. Con las semillas de todas formas tenemos una ventaja. Si compramos una pitahaya y tenemos el nombre de la variedad de la pitahaya, ya sabemos qué variedad es si lo hacemos de semilla. Esa es la única ventaja que por lo menos yo puedo ver con lo que es semilla. Después tenemos la ventaja que es bastante difícil hacerla germinar, pero no es imposible, porque para eso están las semillas. Así que si lográs hacerlo de semilla, ventaja que conoces la variedad. Pero si lo compras de esqueje, tené en cuenta lo siguiente, y es que el que te la vende lo más probable tenga una planta de pitahaya en su casa como la tengo yo, cortó esqueje, te la vendió y no tiene ni idea de qué variedad es. Y esto es importante, saber qué variedad es importante, porque algunas variedades son autofértiles y otras son estériles, y entonces necesitan fecundación cruzada para ser fértiles. Y las autofértiles, las autopolinizables, bueno, esas no, pero bueno, es un poco estar atado al azar cuando compras un esqueje y no sabes qué variedad es. En tal caso, deberías preguntarle al que te la vende, que yo pienso que lo más probable es que te vaya a chamullar, porque si vos le decís que no sabe qué variedad, si te dice que no sabe de qué variedad es, no se la vas a comprar sabiendo esto. Así que guarda con eso. Yo te voy a decir, desde lo del cultivo hasta las trampitas con las que te vas a encontrar en el mercado al buscar pitahayas para tener por primera vez. Y ahora vamos a la polinización. De esto te voy a mostrar un pequeño video, porque de la polinización tenemos que saber lo siguiente. En las que son autofértiles tenés el macho y la hembra, por decirlo de alguna forma, el femenino y el masculino en la misma flor, y se pueden autopolinizar, pero ¿quién es
polinizan naturalmente son los murciélagos y las mariposas nocturnas. Y a veces no tenemos esos bichitos cerca nuestro y a veces no lo van a hacer. Vos me podés decir, bueno, sí, yo tengo vampiritos, como le digo yo tengo murciélagos o tengo polillas súper grandes por mi huerta, como nosotros tenemos acá, tenemos las dos cosas, pero ten en cuenta que muchas de las plantas tienen una relación particular con algunas especies en particular, y entonces quizás la especie de murciélago que tengas en tu zona o de polilla no está interesada en la pitahaya, entonces no se va a acercar. Incluso, aunque sea una especie que esté relacionada ya evolutivamente con la planta, puede dar la cuestión, azarosamente, la situación de que no se acerquen, vayan a otro lado o se distraigan y bueno, no se va a polinizar. Así que hay que hacer polinización manual. Y aquí cuidado, porque cuando nosotros vimos por primera vez sin saber cuál era el macho y la hembra, nos engañamos porque pensamos que el macho era el que tenía más forma de macho y la hembra era el que tenía más forma de hembra, y no, es al revés. Para decirlo en términos, digamos, más coloquiales, el macho es el que tiene forma de hembra y la hembra es el que tiene forma de macho. Entonces lo que vas a hacer es, a última hora del día, antes de que amanezca, donde ya la planta liberó mucho polen, vas a ir a la planta, la vas a golpear poniendo una bandeja abajo y vas a dejar caer lo que es el polen. Y si no, también lo puedes agarrar con un cepillito, agarrar un pincel en realidad, llenarlo del polen que esté dentro de la planta y lo colocas sobre el agujerito que tiene lo que es la parte hembra de la flor. Si usas el método de la bandejita o el papel, lo que te recomiendo es echarlo con cuidado, centrando que todo caiga sobre la zona de fecundación, y si usas el pincel, bueno, puedes poner el pincel directamente. Algunos le hacen una forma, otros de otra. Bueno, eso va variando según la comodidad y calculo que esto ya lo estoy suponiendo según la variedad. Pero esta es la forma de hacerlo. A última hora del día, antes que salga el sol, y recordá, tirando todo ese polen. En caso de que no sepas si es autofértil, probá, no pasa nada. Por ahí te sale, como nos salió a nosotros, por ahí no. Ahora, si estás medio al azar como estamos nosotros, tenés que tener en cuenta que quizás no salga, pero bueno, es algo que vos vas a ir aprendiendo, y si te sale, buenísimo. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que como estamos hablando de un cultivo doméstico, lo más probable es que no vaya a salir un fruto tan bonito, tan, digamos, vistoso como los que se dedican comercialmente a el cultivo. Tengan en cuenta que muchos de estos campesinos son ingenieros agrónomos, son campesinos con mucha experiencia, entonces ya tienen mucho más información que nosotros que estamos iniciándonos en este cultivo. Así que a no desmerecer el cultivo doméstico, pero tampoco esperemos que sea una fruta magnífica, pero si lo es, bueno, bienvenido sea. Y nosotros tuvimos flor y ahora tenemos el fruto que se está formando, que se forma a razón de mes y medio, ya para a fines de este mes o el mes que viene, abril. Acá estamos en marzo, bueno, deberíamos de tenerlo. De hecho, acá si querés buscar pitahaya, anda al barrio chino, que entre marzo y abril es cuando se comercializa. Y algunas otras verdulerías, hay una en La Plata, después les voy a dejar algunos links por si les interesa ir a buscarla. Pero ya te digo que más o menos en este tiempo es en el que la planta, el fruto va a terminar de madurar y en el cual lo vas a poder cosechar. Pero hay un problemita, porque hay plagas y enfermedades, así que vamos a ese punto. Hay, digamos, tres que son como las que más probablemente pueda llegar a sufrir tu cultivo. El hongo del cual ya hablé, que es un hongo que se ve algo amarillento en la penca, lo tenés que cortar, tenés que eliminarlo, y cuidado con el riego. Recuerden que siempre es mejor no regar y que se seque el sustrato, y aunque sea no va a dar frutos, pero tampoco se va a morir antes de regar demasiado, y ahí se va a morir por hongo. Lo vas a ver como una suerte de manchitas amarillas, como una... tiene como una presencia como de oxidado. Bueno, ese es el hongo. Y después plagas tenés dos: la chinche, que va a atacar al fruto,
y antes del fruto tenés los trips, que yo hoy estaba revisando acá el cuajado y vi que había trips. Cuando yo fui a ver la flor estaban también, pero no los supe reconocer, pensé que eran polinizadores y ahora vi que eran trips que habían dejado gusanitos, así que yo los saqué, hice esa operación que es muy experimental, no sé si ya la planta fue afectada de forma que el fruto se vaya a pudrir, saqué los gusanitos, saqué los trips que había, así que esperemos que esto funcione, pero los trips tenés que tener en cuenta que pueden aparecer desde que empieza a aparecer el brote, que empieza a formarse el brote, la yema en realidad, y también cuando ya empieza a aparecer el cuajado de la flor, bueno, ahí empiezan a aparecer los trips, así que ahí hay que controlarlos. En caso de que haya una nueva actualización o alguna novedad respecto al progreso de este cultivo, les voy a dejar un link en la caja de comentarios a ese short o a ese nuevo video respecto de lo que haya sucedido, de cómo va desarrollándose esta pitahaya para enriquecer ya lo que vimos en este video. Y de momento eso es todo por hoy. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Acordate de dejar un like, dejar comentarios si es que querés hacer algún comentario, alguna pregunta o, como siempre digo, algún emoji para decirle al algoritmo que este video te sirvió y que le sirva a mucha gente, que estoy seguro que hay mucha gente que tiene curiosidad por este cultivo acá en Argentina, en zonas más templadas. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si te gustan nuestros videos, haciendo clic acá en el botón rojo de suscribirse, y de paso activa todas las notificaciones, así no te perdés de ninguno de los próximos videos. Y ahora sí, eso es todo por hoy, nos vemos próximamente en un nuevo video y de momento, hasta luego.